Gracias por la invitación. La verdad es que nos honra un montón que nos den chance de platicar de este bebé que tenemos un rato trabajando y que la verdad nos encanta platicar de él. Entonces, pues bueno, sí, esta charla va un poco menos del juego y mucho más sobre el proceso y todo lo que hemos trabajado, tanto del lado análogo, como le llamamos nosotros, ¿no? O sea, como detrás de pantallas y totalmente fuera de código, como cómo hemos hecho esa transformación a un lenguaje digital y algo que sea eh, digerible para un equipo de desarrollo de un videojuego, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí está Pedro. Pedro es nuestro director narrativo y project manager, entonces hace dos de las funciones más importantes del equipo. Pedro. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y también por ahí está Iñaki. Iñaki es mi socio y amigo y también es historiador. Él se encarga de toda la parte de investigación pura y dura de la historia de México. Entonces, Iñaki. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Y también un dato curioso, Iñaki hace la producción audiovisual del estudio, o sea, los podcasts, las cápsulas, todo eso que ven, incluso redes sociales, Iñaki también se encarga de hacerlo por ahí, entonces denles like, por cierto. Pero bueno, pues demos inicio a esto. Es una charla que vamos a abarcar. En la parte de arriba tenemos un poquito como de índice para que vayan viendo como qué tanto falta y en dónde vamos de la presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, primero me gustaría empezar platicándoles un poquito para los que no saben bien qué es México 1921, un sueño profundo. Es un videojuego en 3D de aventura narrativa donde intentamos narrar la historia de México durante la década de los 20. Juegas esta aventura a través de la vida de Juan Aguirre. Juan Aguirre es un fotoreportero que va a terminar pues entremezclándose con la vida política, artística y cotidiana de México en la posrevolución, para empezar a deshilachar un misterio, ¿no? Y este misterio es cómo es que termina planeándose o quién organiza el asesinato del presidente Álvaro Obregón, ¿no? Que sucederá años adelante. Entonces es un poco una mirada al pasado de México a través de este fotoreportero, pero también es un poco una reflexión, ¿no? De los sistemas políticos en los que vivimos, la opresión, la sociedad, ¿no? Cómo evolucionamos, incluso también pues las relaciones humanas, ¿no? Eh, y bueno, este juego pues tiene 3 años en desarrollo. Somos un equipo de 8 a 10 personas y pues bueno, nos gusta llamarle también un videojuego documental, ¿no? Pero pues en realidad muchas veces me preguntan por qué es un videojuego documental, ¿no? O sea, ¿quién es este tal Juan Aguirre? ¿Dónde puedo buscar su biografía? Y pues la realidad es que es un videojuego documental, pero a la vez es un poco una ficción, ¿no? Nosotros buscamos narrar la historia de México, que está bien documentada e investigada, pero nuestro hilo conductor es la vida de Juan Aguirre, que es un personaje ficticio, ¿no? Entonces, nos gusta llamarlo un videojuego documental porque sí hay una investigación tremendamente robusta detrás. Hay alianzas, ¿no? Con instituciones culturales, con academia. Entonces, le llamamos así porque creemos que esta investigación nos da la confianza de poder decir que nuestro videojuego sí tiene un sustento histórico documental, ¿no? Entendemos, ¿no? Que, por ejemplo, hay otro tipo de videojuegos documentales que van mucho más de apegarnos a una realidad como, por ejemplo, pues mucho más naturalista, ¿no? Lo que viene siendo pues, de la raíz naturalista de los documentales, ¿no? Que viene National Geographic, etcétera. Pero pues lo que tratamos de hacer a través de este juego pues es girar un poquito la tuerca, ver qué pasa cuando mezclas dos medios como el documental, el videojuego, la historia, ¿no? Y pues bueno, ese es un poco el contexto de por qué nos gusta denominarlo un videojuego documental, ¿no? Nosotros siempre supimos, o sea, desde que leímos el guión por primera vez, sabíamos que este tenía que ser un videojuego y una historia y un guión trabajado de la mano de un historiador, por lo menos un historiador, ¿no? Y que íbamos a tener que estar mucho más cerca de las instituciones de lo que jamás nos habíamos imaginado. Porque, pues, la historia de México se merece, número uno, ese respeto y ese interés, ¿no? O sea, de buscar las fuentes y de ir un poco más allá de las fuentes, ¿no? Entonces, ahí es donde me gustaría cederle la palabra a Iñaki, que, pues bueno, él es el que lidera toda esta parte de investigación histórica. Entonces, Iñaki. Eh,
bueno, antes de arrancarme con cómo inició, ¿no? O cómo se planteó la investigación histórica, quiero volver un poco a lo que dijo Pau del concepto de videojuego documental. Creo que es importante analizar porque también por cómo se ha modificado el concepto, pues tendemos a pensar que el documental pues ya es esta obra, ¿no? Audiovisual forzosamente. Eh, y yo creo que también el juego refiere al concepto de documento, ¿no? Finalmente, cuando intentamos decir que el juego tiene como cierta rigurosidad en la investigación y se plantea ya a nivel gameplay, pues lo que intentamos también con el juego es que se vuelva un documento, ¿no? Finalmente, cuando uno termina, ¿no? De jugar este juego, pues la intención siempre es que el usuario pues termine recorriendo algunos espacios de la Ciudad de México y que termine enriqueciendo el propio conocimiento del usuario, ¿no? No deja de ser un juego entretenido, ¿no? Y como decía Pau, una ficción anexa a todos estos acontecimientos históricos que planteamos nosotros, pero finalmente, al ser un videojuego y al ser una plataforma como lo es un medio interactivo, también la investigación histórica pues propone ciertos retos que finalmente se evidencian en el espacio, ¿no? En el gameplay. Ahora bien, ¿cómo empezamos a plantear una investigación histórica para un videojuego? Eso es una pregunta que me hacen frecuentemente, la verdad. Cuando presentamos el juego en algún lado, ¿no? En alguna convención, etcétera. Me preguntan eso y me preguntan mucho que cuál fue el reto, ¿no? De trabajar como historiador en la producción de un videojuego. Y creo que hay dos respuestas. Número uno, tienes que acoplarte muy bien a un equipo que probablemente no estén pues tan interesados en la temática, ¿no? Finalmente nosotros también aquí estamos planteando un periodo muy particular, ¿no? De México, y pues tienes que ganarte un poco la confianza del equipo, porque la intención es que no solamente mi área, que es la histórica, sea muy rigurosa, sino que todas las áreas dentro del equipo siempre tengan muy presente que la rigurosidad en este sentido pues tiene que ser muy visual, ¿no? Sobre todo en el área de arte. Ya lo verán con las imágenes, pero se pretende que incluso en esa área pues haya cierta investigación histórica que los lleve a este estilo muy particular. Pero bueno, también hay que mencionar sin duda que el juego está situado en distintas locaciones de la Ciudad de México, no es mundo abierto. Entonces cada locación también plantea una temática, ¿no? Una temática que nosotros ponemos en la mesa para que el usuario interactúe con ella, ¿no? Y finalmente reflexione sobre su momento y sobre la época que nosotros estamos tratando. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, Pau. Creo que sí, ahí, perdón, te voy a interrumpir un segundo, Iñaki, porque sí, también justo lo que me gustaría agregar a lo que estaba comentando Iñaki sobre este proceso, ¿no? De trasladar la investigación a un videojuego y de las preguntas frecuentes, ¿no? Y la pregunta frecuente también es, ¿no pensaron hacerlo una película primero, no? Y creo que eso responde mucho también a lo que comentaba Iñaki sobre lo que buscamos de que esta investigación se trasladara a un juego específicamente, ¿no? Es sobre la idea de buscar la interacción más allá de lo que jamás hemos podido tener, ¿no? Hay una frase que Iñaki en algún momento soltó en el estudio y creo que se quedó y como que es algo que nos gusta reiterar, y es que la meta principal de este videojuego, además de entretener, ¿no? Es sacar la historia de México de esos libros de texto y dársela a la gente para entenderla como mejor ellos prefieran, ¿no? Entonces, justamente para dar pie a la siguiente diapositiva con lo que venía aquí es decir, bueno, toda esta idea y conceptualización que van a ver viene pues de la idea de permitirnos sentir esa historia, ¿no? O sea, qué es lo que buscamos transmitir a través de estos temas en específico. Entonces, ahora sí, Iñaki, disculpa, vamos adelante. Y bueno, igual creo que como historiador se puede decir que finalmente esto que menciona Pau de sacar los libros
más bien la historia de los libros de la SEP, pues tiene que ver un poco con la idea de que finalmente somos un país que desde esta época, desde los años 20, se ha ido institucionalizando casi todo, ¿no? O todo, realmente. Entonces, incluso la historia a nivel educativo se institucionalizó mucho. Nosotros, todos los que estamos aquí, a menos de que alguno haya estudiado en algún sistema extranjero o algo así, todos somos hijos de la SEP, ¿no? A todos nos enseñaron la historia con libros de la SEP. No la estamos criticando realmente, ¿no? Nosotros no estamos criticando la historia oficialista, aunque tenga muchas cosas que criticarse. Nosotros estamos planteando otra investigación, ¿no? Otras cosas que a nosotros nos resultaron peculiares de la década de los años 20. Entonces, también la idea un poco es que se cuente la historia de México de otras formas, ¿no? Si ya, bueno, yo mínimo en mi experiencia he entendido que a la mayoría de la gente a la que le hablas de historia de México está interesada, entre comillas, pero no del todo por su pasado de la prepa o de la secundaria o de la primaria, pues creo que es momento de contar la historia de México con otras formas, ¿no? Y con otro tipo de narrativas. Y sin duda creo que, como les decía, el medio interactivo, ¿no? Lo que propone pues es tener una investigación histórica que abarque muchos más espacios y sobre todo, pues lo más importante del medio interactivo, ¿no? Que abarque esta decisión del jugador, que creo que es lo más importante. Entonces, como pueden ver en la presentación, aquí tenemos los niveles que planteamos. El juego empieza, el primer nivel es la inspección de policía. El juego realmente va con 2 líneas de tiempo, ¿no? La inspección de policía sucede en 1928, que es cuando matan al presidente electo, todavía no en turno, pero electo, que es Álvaro Obregón, que sería su reelección en 1928. Y finalmente el siguiente nivel, que es, entre comillas, cuando empieza el juego, ya como Juan Aguirre, arranca desde 1921. Entonces, lo que hacemos es un salto de tiempo para que el usuario entienda que lo que va a recorrer es todo este camino de Juan Aguirre para encontrarse en la inspección de policía como uno de los sospechosos principales del asesinato de Álvaro Obregón. Entonces, las locaciones que planteamos son, como les decía, la inspección de policía, que es una de estas locaciones que está, digamos, reconstruida, ¿no? Porque en la Ciudad de México tenemos 2 espacios que podrían funcionar como referencia. El primero sería el que hoy es el Museo de Policía, que está en el centro, en la calle de Villagigedo, que realmente por dentro pues ya es un cascarón, está ya todo vaciado. Pero por fuera está muy bonito y todavía conserva tintes de la época porfiriana, porque funcionaba como una comisaría de policía en la época de Porfirio Díaz. Entonces nosotros tomamos ciertos elementos de arquitectura de esta inspección de policía, como pueden ver en esta fotografía que se alcanza a ver hasta la izquierda. Tomamos la torre destruida de la comisaría, que hace alusión a la decena trágica, ¿no? Esa torre fue destruida en un bombardeo y para nuestra época, que sería 1928 para la inspección de policía, esa torre seguiría igual, ¿no? No le habían metido mano. Entonces, en el juego representamos este tipo de detalles con esta arquitectura y por otro lado, la referencia también es el Museo de Arte Popular, que también está en el centro de la Ciudad de México. Ese funcionó mucho tiempo como comisaría de policía y estación de bomberos, entonces también nosotros tomamos el interior del Museo de Arte Popular, que sí está todavía conservado, bastante bien conservado, y lo plasmamos en esta locación. Para el segundo nivel, que es cuando ya el usuario juega, ¿no? Tal cual con Juan Aguirre, el personaje principal, nosotros planteamos igual un escenario ficticio, pero que hace alusión a el medio, uno de los 2 medios más importantes de la década, que sería el Universal. Nosotros le cambiamos un par de letras y se llama El Unilateral. Entonces, finalmente Juan Aguirre está trabajando para este medio oficialista y el interior del Universal pues está basado sí en fotografías de la época, porque el edificio del Universal hoy por hoy igual está ya todo remodelado. Entonces, pues sacamos algunas fotografías. Dentro del Universal también hay ciertos props, digamos, ¿no? Objetos interactuables, conversaciones, etcétera,
que te remiten a cómo funcionaba el medio en la época, porque aparte es una época en la que ya empezamos a copiar ciertas estructuras de los gringos a nivel industria. Entonces el Universal y Milenio, y el Excelsior son los dos que se empiezan a elegir, ¿no? Como los dos grandes medios. Para el tercer nivel, que creo que es el nivel que más se ha enseñado, sin duda, porque es el demo que mostramos en los festivales y convenciones, es el Zócalo, y este nivel es muy interesante porque ya nos metemos con digamos, el contexto político y el contexto social de la década de los años 20. En el Zócalo, Juan vive de primera mano las que fueron las fiestas de consumación, más bien las fiestas del centenario de la consumación de la independencia. Álvaro Obregón utiliza el año 1921 para hacer una fiesta y celebrar la llegada del ejército trigarante al Zócalo de la Ciudad de México, en comparación a unas fiestas que hace Porfirio Díaz 11 años antes, celebrando la independencia, ¿no? En 1910, 1810. Y la comparación es muy interesante y nosotros tratamos de plasmarla muy fielmente en el nivel, porque finalmente, mientras Porfirio Díaz en 1910, meses antes de que estallara la revolución, hace unas fiestas muy afrancesadas y muy dirigidas a esta clase alta acomodada y dejando fuera al pueblo mexicano y construyendo el Ángel de la Independencia, por ejemplo, ¿no? La glorieta de Cuauhtémoc, si miramos bien, son esculturas que aluden a lo francés, ¿no? El Palacio de Bellas Artes se empieza a construir, se hace también el proyecto del Palacio del Congreso, ¿no? Que hoy es el Monumento a la Revolución, y Álvaro Obregón, 11 años después, pues dice, más bien las fiestas van a ser populares, ¿no? Ubica ciertos elementos de las regiones del país más importantes, ¿no? Como podrían ser los bailes, el jarabe tapatío, ¿no? El mariachi, ¿no? Entonces empieza a ubicar estos elementos que para nosotros hoy son muy familiares y son con lo que nos relacionamos como mexicanos y mexicanas. Y entonces las fiestas son muy distintas a lo que propone Porfirio Díaz, y nosotros tratamos de plasmarla con esta idea que ya tenemos, ¿no? De la fiesta mexicana como muy colorida, con muchas actividades, y con un Zócalo en 1920 muy distinto al Zócalo que conocemos hoy por hoy, y eso es algo que llama mucho la atención. Para la siguiente locación tenemos el Palacio Nacional en la fiesta privada de Álvaro Obregón y su gabinete. Entonces uno puede recorrer algunos espacios del Palacio Nacional, como podría ser la cocina de Palacio, ¿no? Que creo que es un espacio que bueno, yo mínimo nunca he entrado a la cocina de Palacio Nacional y quiero pensar que es un lugar pues muy atractivo, sin duda, por todos los años y todas las cosas que han pasado en ese lugar. Entonces nosotros la mostramos. También mostramos el Jardín de la Emperatriz, que en la época virreinal fue el primer jardín botánico del continente, ¿no? Entonces eso también como que le damos su espacio para que lo pueda interactuar el usuario con el jardín. Y finalmente entramos a la que es la sala de embajadores, que es donde se hacen las fiestas, ¿no? Y donde esta fiesta de Álvaro Obregón y su gabinete realmente sucedió, ¿no? Entonces aquí es cuando el usuario interactúa con la clase política ya en forma. Después pasamos a la que va a ser la inauguración o la construcción de la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos, que nace en este periodo, en el gobierno de Álvaro Obregón. Entonces, en este nivel también proponemos un nivel muy, muy didáctico, porque se está remodelando un ex convento en el centro de la Ciudad de México para hacer las oficinas de la SEP. Entonces, el usuario tiene que interactuar mucho con obra, ¿no? Tal cual, con andamios, etcétera. Y al mismo tiempo están sucediendo, José Vasconcelos regresa a todos estos grandes pintores que estaban en Europa, el caso de Diego Rivera, por ejemplo, estos grandes muralistas, y les pide que, principalmente a Diego Rivera, que pinten los muros de la SEP, ¿no? Entonces, todos los muros de la SEP están pintados hoy por hoy y pueden visitarlos.
por Diego Rivera y otros muralistas, y Juan Aguirre interactúa con Diego Rivera mientras está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, pues digamos, interacción con Diego Rivera y side pues de pasarle material, etcétera. Después pasamos a la fiesta del exconvento. El exconvento de la Merced para 1920 estaba completamente abandonado y lamentablemente 100 años después también está abandonado. Entonces batallamos mucho con las referencias justamente porque no se puede entrar. Un paréntesis, nosotros tenemos oficina en el centro de la Ciudad de México, entonces la mayoría de las locaciones que estamos comentando ahorita pues son bastante accesibles para nosotros, ¿no? Ya lo explicaré un poquito más adelante, pero justamente el ex convento de la Merced no fue uno de estos lugares. Hay fotografías, hay crónica, ¿no? Incluso de estos momentos particulares. Nosotros lo que queremos mostrar en el ex convento de la Merced es el periodo en el que el doctor Atl y Nahui Olin, siendo pareja, vivían y ocupaban ilegalmente la terraza, ¿no? La azotea, y nosotros mostramos en el nivel una fiesta de todo este gremio artístico, ¿no? Poetas, escritores, pintores, muralistas, y los metemos a todos en una fiesta en la azotea del ex convento de la Merced. Ahí, pues, como les decía, ¿no? Hay interacción con toda esta clase artística cultural, y uno termina conversando con doctor Atl, metiéndose alguna cosa y terminando en un nivel que sería el cráter del Popocatépetl, ¿no? Porque el doctor Atl tenía una afición por los volcanes. Entonces ahí también hay un nivel un poco surreal, ¿no? Y medio locochón con doctor Atl, para luego pasar al último nivel, el final del juego, que sería en el Hospital General La Castañeda, que es el manicomio general que justamente en las fiestas del centenario de 1910 Porfirio Díaz inauguró con esta idea de modernización de la medicina psiquiátrica. En tiempos postrevolucionarios, justamente por el levantamiento armado, pues el hospital queda en abandono total, y hoy por hoy, con el paso de los años, sin duda existe una leyenda negra, ¿no? Como se le llama luego a estas cosas, del Hospital La Castañeda, que es que estaba lleno de gente olvidada, ¿no? Ya los familiares, los que ya no podían con algún primo, con algún tío, con alguna abuela, pues iban y los tiraban en La Castañeda. Para 1920 todavía no se está gestando esta leyenda negra de La Castañeda, aunque sí la situación del manicomio es en completo deterioro, no hay dinero, ¿no? Y hay una sobrepoblación importante, pero todavía no se empiezan a exhibir como estos terrores, ¿no? Y como estas prácticas que de repente sí empezaron a salir a la luz años después, y en un nivel pues muy dinámico. Juan termina involucrándose en entrar, ¿no? A infiltrarse a La Castañeda y tener que salir con un par de amigos más. Ese sería el recorrido, digamos, de este juego 1921, con la pretensión de recorrer hasta 1928 en una segunda parte. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí voy. Ya. Gracias. Bueno, aquí son algunas imágenes que hemos grabado. Como les mencionaba, nuestra oficina afortunadamente está en el mero centro de la Ciudad de México. Entonces hemos podido ir a recorrer con los artistas, sobre todo, ¿no? Con Pedro, con Pau, ¿no? Que son las personas que se encargan del guión, sobre todo. Entonces, ir y explorar los espacios, estar ahí parado, ¿no? Te da una dimensión distinta a la hora de recrear la locación, sin duda. En alguna ocasión tuvimos visitas con el equipo de audio, ¿no? Y el equipo de audio realmente agradeció el estar parados en el Zócalo de la Ciudad de México y entender las dimensiones que tiene el espacio para poder reproducirlas después en el juego, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles que tal vez uno jugándolo pues no los vea, ¿no? Y no se percate a simple vista, pero creo que sin duda enriquecen la experiencia total, ¿no? De las locaciones. Y creo que ese es el beneficio más grande de trabajar en el centro, es que podemos ir todos los días si es que nos falla algún mural de la SEP, ¿no? O nos falla algún edificio en el Zócalo, pues podemos ir a visitarlos fácilmente.
Y pues ya para ir cerrando mi parte, aquí igual en este GIF pueden ver cómo se ha trabajado a nivel referencial el tema de las locaciones, porque finalmente tenemos que llenar todas estas locaciones de props, ¿no? De personajes, de actividades. Entonces, lo que están viendo aquí es el Miro que tenemos, el board que tenemos para los artistas principalmente. Y lo que hicimos desde el principio pues fue separarlo por locaciones en dos partes, ¿no? Las locaciones en cuanto a referencias artísticas, como es el que pueden ver ahorita, y del lado izquierdo no se va a alcanzar a ver mucho, pero del lado izquierdo está la libreta, que ya presentará Pau más adelante, pero en la libreta metemos todos los objetos y personajes históricos que Juan se va encontrando en su recorrido en las locaciones, y finalmente la libreta pues te tiene información que es relevante no solamente para el videojuego, pero pues también es relevante históricamente hablando, ¿no? O sea, viene desde la investigación que les hablamos. También más adelante se hablará de la colaboración con otras instituciones, pero finalmente no solamente es nuestra investigación la que tiene peso aquí en el juego, sino la validación y colaboración con instituciones, pues sí, de renombre, ¿no? Que llevan muchos años trabajando este tipo de temas. Y pues eso es como se ha trabajado durante 2 años más o menos toda la investigación histórica de lo que escucharon. A mí me gustaría ya agregar que una de las partes más importantes de esta investigación no solo es cómo la pasamos al juego, sino cómo se la pasamos al equipo. Porque mucho de esto es que ellos también lo entiendan. Eso fue también uno de los retos más importantes, ¿no? Que muchas veces nos enfrentábamos a que no estaban entendiendo del todo cuál era el tono del nivel, cuál era la situación, la tensión que buscábamos construir, ¿no? Y todo esto ha sido una labor de también compartir con ellos esta pasión a través de todo el trabajo documental, ¿no? Y de archivo que ha hecho Iñaki. Y bueno, eso me lleva definitivamente al siguiente punto que también terminó mencionando Iñaki, que es nuestras colaboraciones más importantes con instituciones y Academia Mexicana. Es algo que decidimos trabajar desde el inicio, sabíamos que era indispensable, o sea, sí o sí teníamos que tener acercamiento con instituciones culturales, gubernamentales y académicas. Era no negociable para mí, ¿no? Entonces, no les voy a mentir, no fue nada fácil. Han sido procesos súper largos, súper lentos. Solamente, para ser muy rápida, solo la hemeroteca nos tomó 1 año negociar y lograr llegar a un acuerdo y un contrato que se pudiera firmar por ambas partes, y que procesos burocráticos que parecen interminables, pero de primera mano les podemos decir que se pueden lograr, ¿no? Entonces, actualmente contamos con colaboraciones con la Hemeroteca Nacional de México, que es la Hemeroteca de la UNAM, con el Museo de Arte Popular y con el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Con ellos trabajamos de diferentes maneras. En una parte es obviamente la investigación, cooperan con nosotros con sus obras, con sus piezas, etcétera. Nos abren archivo para que podamos realizar parte de la investigación, pero también hemos buscado la manera de incorporar su archivo al videojuego. ¿Cómo podemos sacar de sus archivos y de sus muros material que sea útil para nuestra historia, pero también que tome una segunda relevancia, ¿no? O sea, que como decía Iñaki, lo podamos sacar de esos espacios en los que a lo mejor ya están muy vistos. Entonces, a lo largo del juego puedes encontrar objetos tanto del Museo de Arte Popular como algunos objetos del Museo Casa Estudio Diego Rivera y periódicos de la Hemeroteca Nacional, ¿no? También, evidentemente, hemos estado siempre muy cerca de muchas personas que nos han abierto sus cerebros y sus libros, ¿no? Para ayudarnos a seguir construyendo esto, como han sido la doctora Blanca López. Nos hemos acercado con gente desde que analiza el juego hasta gente que analiza las narrativas, la historia, gente que escribe sobre los artistas de los que estamos escribiendo, ¿no? Ahí, por mencionar algunos, ¿no? Está el doctor Juan Carlos Reyes, Pavel Granados, el director de la Fonoteca, Walter, que es también el director del Museo de Arte Popular. No dije su apellido a propósito porque la verdad no lo puedo pronunciar. También tenemos otros escritores, ¿no? Carlos Villasana, Alejandro Arras, tenemos también personas de Lina como Ana Miramontes. Entonces hemos buscado estar cerca de gente que pueda aportar no solo algo al juego, sino también a nuestra visión de lo que estamos haciendo.
Ahora sí, Pedro, por favor, cuéntanos de la narrativa. Sí, bueno, justamente teniendo esta investigación rigurosa y un archivo pues, que a veces podría ser abrumador, eh, el primer reto era encontrar de qué forma íbamos a reflejar toda esta información que queríamos mostrar y justo no solamente pues ahí escupiendo esta información, sino que distintos elementos del juego se, se coordinaran y mostraran distintas cosas para que la experiencia del juego sea documental, que no solo sea interesante, sino que te traiga todo esto. Entonces, bueno, la narrativa de hecho ha sido como pues muy divertida, pero a la vez muy limitante, porque en algunos momentos parece que nuestro eje, que es la ficción, se está escribiendo solo. Porque pues investigando ciertos temas, pues te sale un evento que sabes que queda perfecto con tu personaje o sabes cómo se puede relacionar con el otro evento. Pero lo que también luego es un reto es que tenemos muy claros los temas de los que queremos hablar, e incluso los personajes con los que queremos que puedas convivir, pero luego son cosas que a primera vista pues no es tan evidente la relación. Entonces justamente ahí es donde entra nuestra ficción. Eh, También la parte de ficción, pues no queríamos que estuviera chocando tanto con lo documental, ¿sabes? O sea, que lo que estábamos haciendo por una parte y contando nuestra propia historia no fuera a parecer algo inverosímil o algo que al final rompiera con toda esta investigación, con toda la información, pues calificada justo por las instituciones. Entonces, pues era mucho encontrarle pues el vínculo en algunas cosas, de repente salía un tema del que tenías que investigar. Justamente ahí el apoyo de la hemeroteca fue buenísimo porque, no sé, estábamos buscando la fecha exacta o la relación entre dos personajes exactos y pues claro, la prensa muchas veces es la respuesta más clara. Que también me lleva a la otra parte de nuestra narrativa, que no solamente es como esta intriga política por la que te guía Juan, sino toda esta pues parte mucho más cotidiana. Como decía aquí, nuestro equipo de audio pues hizo investigaciones incluso de los instrumentos que se utilizaban para hacer nuestra música de fondo, la acústica de los lugares, investigaciones con la fonoteca de los sonidos de esa época, de los sonidos de ciertos espacios. Y pues esto también luego se ve en el arte. Igual, el arte, como todos lo reconocemos, incluso como decía aquí, es como este arte que luego relacionamos con la institución, con la SEP. Pero al final también resulta así porque es pues una relectura de todo el arte de esa época. La investigación histórica también se vuelve una investigación visual porque en nuestro estilo, pues no sé, los gestos de las caras están inspirados en el arte de Orozco, los cielos pintados en el arte de Doctor Atl. Entonces es pues como esta conglomeración de cómo se veía el mundo en ese momento y cómo la gente se estaba representando en ese momento también en nuestra propia gráfica. Aquí justo tenemos la diapositiva de representación de imaginarios, porque hablando de esto, de cómo ellos se representaban, lo que se estaba hablando, lo que se estaba proponiendo desde la vanguardia. O sea, también recordemos que pues este momento donde está como el proyecto modernista mexicano. Entonces, queríamos pues justo reflejar o reproducir esta sensibilidad de la época, porque al final, pues claro, tenemos todos estos como grandes eventos políticos y como tragedias económicas y las cosas que ves en un libro de historia, pero no queríamos olvidar que justamente un régimen político o económico, pues también afecta en cómo la gente vive, cómo siente incluso, ¿no? O sea, cómo se relacionan, cómo hablan, cómo piensan. Esto nos ayudó, para empezar, pues en la construcción de personajes, como teniendo claro qué personaje puede representar qué parte de la que queremos hablar, pero pues también esto cómo lo motiva como persona, cómo lo motiva en un día a día, porque al final, pues sí, queremos conectar con el jugador desde el interés por la historia, el interés de toda la información que queremos dar, pero también queremos que haya pues un vínculo emotivo con todo lo que está sucediendo y vínculo emotivo con tu personaje y la gente que vas conociendo. Incluso estos personajes históricos a quienes les tuvimos que encontrar una voz. No sé, por ejemplo, Vasconcelos, que es como un personaje un poco central. Pues vale, para eso pues tuvimos que recurrir a su biografía, tuvimos que recurrir a sus discursos, grabaciones de él, no solo para pues reproducir su habla, sino pues ver exactamente qué representaría, cómo se comportaría con nuestro personaje. Que ahí también es donde uno tiene que
entrar a diversificar fuentes. Porque bueno, tenemos esta parte documental mucho más académica, no te preocupes, mucho más académica de historia social, ¿no? De fuentes primarias, documentos políticos, documentos históricos, 100% legitimidad. Pero pues está la otra cara de la moneda, que otra vez retomando nuestra gráfica, pues son otro tipo de fuentes, o sea, la literatura, la pintura, la gráfica, las revistas, la música, incluso la artesanía, el arte popular, pues como esto también está reflejando cosas de la época que no encontrarías en una fuente histórica, pues por así decirlo, más convencional, pero sí contribuye mucho a cómo se sentía el mundo, cómo la gente pensaba. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos el periódico del Unilateral, donde era el concurso de la India más bonita, que en ese momento era así el gran concurso, le daba mucha publicidad a todo, pero porque esto es algo que refleja como un sistema y un pensamiento, no sé, profundamente racista y como controvertido hoy en día, pero como en esa época pues era lo normalizado, ¿no? Y era pues también, pues justo lo que les decía, como una sensibilidad ante el mundo, una perspectiva de mundo. Tenemos también el machete porque pues hay que contrastar estas cosas. Justo es parte de toda la idea de hacerlo documental, como no tenernos como una sola historia, una sola versión, una sola perspectiva, sino aprovechar que estamos pues construyendo un mundo o reconstruyéndolo y eso implica pues distintas voces, distintas perspectivas y sobre todo muchísimas tensiones. Les decía que este es el periódico El Machete, que es un periódico comunista de la época, dirigido en un tiempo por Diego Rivera, donde contribuyeron muchísimos artistas, que incluso era pues como un periódico medio under, así era lo más punk en esa época. Y justamente, pues también es mostrar estas otras voces, ¿no? De las que no se habla mucho. Tenemos también, no sé, controversias entre el propio medio cultural. O sea, estamos enseñando que estaban estos artistas, los muralistas de quienes estamos representando esta gráfica, pero pues también llegas a contribuir a convivir con los contemporáneos, que es como este grupo que apuntaba como cosas mucho más occidentalizadas, universales, no buscaban tanto como una relación con el pasado. Entonces, es eso, como que a través de la narrativa, a través de también el nivel de la gráfica, lo visual, los ambientes, la construcción del mundo, pudiéramos reflejar, pues, si no la totalidad de la época, un aproximado de cómo se pudo haber experimentado, las cosas que pudiste haber leído o escuchado. Por eso nos hemos hecho también pues mucho uso de nuestras mecánicas, o sea, desde el momento de cómo estamos interpretando al personaje. Y a ver si la siguiente diapositiva, Pau. Y pues bueno, ya teniendo como toda esta información, habiendo hecho la narrativa, algo también muy importante que hablar es sobre el tono en el que estamos transmitiendo todo esto. Fue el misterio que parecía como hasta la respuesta más obvia, porque hace mucho sentido como con lo que estamos buscando en el jugador y cómo estamos tratando de buscar transmitir estas cosas. En primer lugar, pues tú juegas como un reportero. Entonces ahí sí era como preguntarnos, pues, ¿qué hace un periodista, no? Pues toma fotos, pregunta, chismea, tiene como una red de informantes, es curioso. ¿Y qué es como lo que está al centro de todo eso? Pues averiguar cosas, saber, que pues precisamente va muy de la mano con esto de la parte documental. Y aparte de todo, pues el misterio nos surgió también como una bondad, porque el misterio es este género que a ti como espectador, lector o jugador te llama a saber más. Es precisamente, era nuestra forma de como plantar la espinita de saber más, de averiguar más, de echarse a explorar el mundo, de estar interactuando con cada uno de los objetos que tienen una razón de estar ahí. Y entonces era la forma de hacerlo como mucho más natural y una vez más, como apelar una vez a lo emotivo y al interés al mismo tiempo. Y pues además de todo esto, pues ya está toda la construcción de un nivel. Como les digo, o sea, partemos del misterio, entonces es mucho de averiguar, de andar preguntando, de andar interactuando. Justamente cada uno de los objetos que se presentan, pues traen una investigación de Iñaki por detrás.
o traen justamente la colaboración con una de las instituciones. Como decía Pau, o sea, tenemos parte de la colección del map, parte del archivo de la hemeroteca, que pues no están ahí por estar, no, o sea, no son grises en el juego, sino que es incorporarlos a todo este camino, al misterio una vez más. Esta es una herramienta que utilizamos, la que se ve ahí en el GIF, que se llama Argweave, que la verdad es un salvavidas. O sea, justamente ha sido lo que hemos necesitado nosotros para poder, uno, ordenar toda la información que tenemos y ordenarla como dentro de algo lineal, y a la vez, pues, podernos aventurar a bifurcar la historia, a darle cierta agencia al jugador, porque también pasaba eso mucho, como teniendo temas tan específicos y luego como eventos que tan forzados para poder contar lo que queríamos contar, pues muchas veces uno pues se limita y dice, no, pues si no tiene finales alternativos, luego así, pues la historia no es tan interactiva. O justo, si estás limitando la agencia del jugador, pues hasta qué punto, no sé, ya es juego como tal o novela interactiva. Entonces, nuestra idea era también que la agencia que tú tengas como jugador no sea solamente en cómo afectas el mundo, sino en tu propia construcción del personaje. Ahí nos apoyamos mucho de los diálogos, donde también pues, son ramificaciones y ramificaciones, que es buscar dar la sensación de una lección, pero llevando a los mismos puntos, pero que a su vez estas elecciones afecten en la construcción del personaje. Podríamos decir incluso que pues mucho del gameplay es como empujado al personaje, construcción del personaje, de qué tan metiche fuiste, qué tanto te interesó esto, con quiénes fuiste primero o no lo sé, qué cosas dejaste sin investigar porque no te nacieron. Y entonces eso no solo te refleja a ti como una experiencia más personalizada, sino que pues tu personaje también es un espejo de tus propios intereses. O sea, ahí queríamos entrar este tipo de agencia. Exacto. Y pues sí, eso es como parte de la manera en la que empezamos a traducir toda esta investigación y toda esta narrativa a gameplay, que termina amarrando o terminando por justificar las que se convierten en nuestras mecánicas principales, ¿no? Que es la mecánica de fotografía o la cámara fotográfica. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Decidimos irnos por esta cámara antigua en la que sí hay que work for your picture, ¿no? O sea, sí tienes que trabajar y tomarte el tiempo de tomar la fotografía, porque buscábamos sí retomar un poco eso, ¿no? O sea, estamos bien acostumbrados nada más a tomar nuestra foto con nuestro cel, pero en el pasado no era así. Entonces queríamos un poco alentar el tiempo al jugador y darle esta herramienta, porque eso es lo que es, ¿no? La cámara fotográfica en 1921 es una herramienta, no solo para capturar lo bonitos que están los escenarios, sino también conseguir evidencia, retratar a la gente a la que entrevistas, ¿no? Porque finalmente, pues, funges como un fotoperiodista. Y bueno, queremos evidentemente retomar lo que es una foto análoga, ¿no? La cuestión de la apertura, la cuestión de controlar el foco. Y nos inspiramos también en dos modelos de cámara fotográfica, que es parte también de juguetear mucho con la investigación histórica y adaptarla a lo que nos funcionaba en eso específico para gameplay, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el viewfinder evidentemente no es así. En la vida real el viewfinder, la cámara está inspirada en dos cámaras, que es la Yashica D y la Kodak tipo A. Y pues bueno, los viewfinders de esas cámaras eran exageradamente pequeños, no eran viables para gameplay, ¿no? Entonces tuvimos que hacer como estas adaptaciones, pero creemos que encontramos como un punto bastante bueno en el que esta mecánica es vital para progresar el game loop, pero también te sirve como esta cosa contemplativa, ¿no? La otra cosa que también mencionaba Iñaki, que fue, bueno, es crucial en el juego, es la libreta. Y en alguna otra plática que di acerca de precisamente de cómo hemos trasladado todo esto a gameplay, les platicaba que la libreta es una cosa que se siente un poco hasta natural. O sea, no puedes no ser un periodista o hacer cualquier tipo de investigación sin una libreta, ¿no? Hoy día sé que es distinto, algunos me dirán que apuntan en su iPad o lo que sea, pero evidentemente nosotros vivimos rodeados de anotaciones, ¿no? Entonces era muy obvio
que la forma en la que se tenía que estar almacenando esta información era la libreta, ¿no? Entonces, en este GIF, por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos de interacción, ¿no? Juan está en el Zócalo de la ciudad, interactúa con esta máscara, que por cierto es parte de la colección del Museo de Arte Popular, y la información se ve reflejada en su libreta. Cuando la consultas, pues viene un texto que se trabajó en colaboración con el museo. Iñaki estuvo ahí redactando estos textos con los expertos. Y esto es a lo que se refiere Pedro con que sí puedes llegar a tener una experiencia particular. Es decir, qué objetos recoges, qué coleccionables buscas. No son obligatorios todos. Entonces, la información que viene a la libreta es la información que le interesó al jugador, ¿no? Entonces se va a volver esta libreta un archivo interactivo de la historia de México sobre los intereses de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos mecánicas principales en las que creemos que se refleja de mejor manera cómo hemos trasladado toda la investigación. Sin embargo, no son las únicas. Para los que ya han tenido la oportunidad de probar el build, bien saben que Juan tiene el modo metiche. Juan es un metiche, entonces también existe esta dinámica que es un poco más coqueta, digamos, ¿no? De poder conseguir información que a lo mejor pues no estaba ahí. Pero pues Juan es un metiche. Entonces, quería nada más mencionarlo porque también pues es parte como de este universo que estamos construyendo dentro del juego. Entonces, pues bueno, ya para terminar, nos gustaría pues reflexionar un poco de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y por qué decidimos irnos por un videojuego documental sobre esta época en particular y de cómo buscamos llevarnos a pensar el juego y pensar nuestra propia historia fuera de las convenciones tradicionales. ¿Qué pasaría si yo pudiera conocer a Diego Rivera? ¿Y qué pasaría si pudieras pararte en el Zócalo de 1921 y ver a unos danzantes, ¿no? ¿Y qué se sentiría viajar al cráter del Popocatépetl con el doctor Atl, ¿no? Esas son las cosas que han impulsado realmente y lo que es nuestro hilo rector a la hora de trasladar lo que la verdad es que sí se vuelve un montón de información. O sea, se vuelve súper abrumador, pero concentrarnos en esto es lo que nos hace o nos ha hecho poder seguir adelante y llegar hasta donde hemos llegado. El juego evidentemente sigue en desarrollo. Estamos ya próximos de cerrar la producción, lo cual nos emociona un montón. Y pues hemos recibido algunas selecciones en el camino. Por ahí hay algunas de ellas, las cuales la verdad también nos enorgullecen mucho porque nos da gusto saber que hay gente que le interesa o que reconoce que esto podría llegar a ser algo interesante, ¿no? Entonces, pues eso, nada más darles las gracias de nuevo, invitarlos a que nos sigan, que nos añadan a su wishlist, whatever that means. Y pues nada, de nuevo darles las gracias. No sé si Iñaki y Pedro quieran añadir algo más para rematar este espacio. Y de nuevo, muchas gracias. Yo nada más agregaría que la neta, mucho del juego y lo que hemos pensado ha sido querer pues como compartir y transmitir también estas cosas que pues al menos hablando por el equipo en algo que somos Paola, Iñaki y yo, que sé que nos apasionan y pues sí, es como este gusto de nerd que nada más quieres como enseñarlo de forma chida y enseñando como todo el potencial que hay en estas cosas. Y creo que precisamente pues como por ese amor que le tenemos, como que pues hemos podido sacar todo esto, como enfrentarnos a 1001 problemas y pues bueno, haciendo un juego que creo que nos hace bastante orgullosos. Así es. Y no sé si aquí quiere decir algo más, pero pues yo sí, también quisiera decir eso, ¿no? Que pues si no se nota, sí es un juego que viene de la tremenda pasión que sentimos por contar estas historias y porque alguien más también se interesa en contarlas, que no solo nosotros la encontremos interesantes, porque nos hemos dado cuenta que no es así, ¿no? O sea, ha tenido una recepción francamente emocionante y conmovedora y eso es lo que nos empuja a seguir adelante, ¿no? Y gracias. Creo que eso sería Gracias. todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir porque no los veo y eso me pone nerviosa, ¿ok? Pues no sé si seguimos aquí, Pau. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestros presentadores? Se equivocó que Jorge paró la mano. Adelante, Jorge. Y también Javier.
Primero Jorge, después Javier. Adelante. Amiguitos, hola a todos. Pues nada más para felicitar al equipo. La neta es que está bien chingón el proyecto y creo que ya se lo había dicho a Pau también la otra vez que la otra vez hace un chingo. Bueno, platicamos que estaban iniciando creo que el desarrollo hace no sé, un rato. Considero que justo lo que dijeron al final, el hecho de hacer las cosas con pasión, el hecho de querer compartir como estos gustos nerdos con el mundo, comparto mucho eso con ustedes y creo que es una de las formas más pues más puras también de poder como regresarle algo al medio que tanto nos ha dado, ¿no? Entonces eso siempre se agradece y se nota un chingo en un juego cuando está hecho con corazón, independientemente de lo bueno y lo chingón que está quedando la parte de gameplay, el desarrollo, etcétera. Entonces, pues nada más para felicitarlos y darles todo el éxito del mundo y pues acá andamos para compartir, amiguitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo siempre. Qué chido. Ustedes. ¿Alguien más? O sea, yo les tengo que decir así como, ¿vas tú? Ok. Sí, seguía Javier. Y si quieres, pues, Jos. Va. Gracias, Paco. Felicidades, Pau, Pedro, Iñaki. Qué padre volverlos a ver y ahora conocer todavía más a detalle su juego. Entonces, soy fan de la historia, obviamente, y más de México. Creo que afortunadamente, como ustedes dicen, a más de una persona le apasiona el tema. Paradójicamente, cuando hablamos de historia de los vikingos o historia de Estados Unidos, es fácil que la gente imagine, claro, puede ser un juego, cómo no, mientras más juegos mejor. Y es medio extraño, por lo menos para mí, que también me apasiona la historia de México, que aquí tenemos que convencer hasta cierto punto que también es emocionante nuestra historia, que también puede funcionar como videojuego. Entonces, me encantaría escuchar de su experiencia del lado de mercado. Hubo, digamos que preguntas particularmente difíciles en su momento para convencer publisher o el tipo de funding que les haya servido. En algún momento hubo este tipo de preguntas de, bueno, ¿hay un mercado, sí o no? Y a la vez hubo algún tipo de respuestas que ayudaron a demostrar que efectivamente puede haber un interés. Ya veo la atracción que afortunadamente también han tenido en eventos. No sé si eso es parte de la respuesta. Pues sí, creo que la verdad es que la respuesta es bastante underwhelming porque pues evidentemente sí, ¿no? O sea, obviamente hemos tenido ese problema every time, ¿no? Sí. O sea, no les voy a mentir, nosotros hemos trabajado por un publisher desde el día 1, por eso nos hemos acercado con varios de ustedes, ¿no? Buscando su consejo y es algo que no hemos conseguido, ¿no? Y que a la fecha pues el videojuego pretende seguir adelante sin porque pues no, pero pues sí es una respuesta súper común, ¿no? Así como de, bueno, ¿y cuántas personas realmente se van a identificar con esta historia? ¿Quién lo va a comprar? ¿No? ¿Dónde está el mercado? Pero lo que hemos buscado, lo que hemos encontrado es que sí hay un mercado, mucho mercado para los videojuegos históricos de aventura, ¿no? Sobre todo, más en 3D. La cosa aquí es que nosotros sí nos apoyamos fuertemente en nuestro background mexicano desde la colaboración con instituciones, ¿no? Entonces, sí. Lo que ha resultado positivo en relación con todas nuestras relaciones en el extranjero es que nos estamos concentrando en en lo que es la experiencia, ¿no? O sea, lo que es la experiencia realmente, no tanto en lo que es, pues, estas colaboraciones, lo que es wow, vas a conocer el Palacio Nacional, pues eso realmente nos funciona para este tipo de pláticas, ¿no? O sea, para este tipo de interacciones. Pero fuera de eso es más, lo que nosotros vendemos es un videojuego de aventura, narrativa, donde intenta resolver un misterio sobre un asesinato. Entonces, eso ha tenido una muchísimo mejor respuesta. Hemos encontrado cabida en ciertos festivales, en ciertos espacios. Entonces, va a ser muy rara esta respuesta, porque pues una parte es, sí, empujamos este juego con mucho orgullo mexicano, pero también comprendemos que pues, tal vez el mercado no está listo para ser así de específico. Entonces buscamos las alternativas que nos abracen, ¿no? Pero pues sí empujamos por ser Mexican and Proud. Parte de inversión sí ha tenido que ser una cosa mucho más local. Fíjate que en ese sentido agradezco mucho la honestidad, Pau, porque yo asumía que ya tenían un publisher por afortunadamente lo ambicioso, lo interesante que es su juego, lo avanzado que estaba desarrollado. Yo asumía que ya existía un publisher.
Entonces, No. bien interesante y podemos continuar platicando del tema porque nosotros experimentamos el mismo reto. Es decir, si yo arranco diciendo mi juego trata de historia o historia de México con los publishers, con inversionistas, todos los peros. Pero como bien decías, 3D, aventura, misterio, en mi caso horror, ya son otras discusiones. Ya después como que la historia, al ser ahora sí que el contexto, parte del misterio, ya es una discusión un poquito más fácil de digerir. Entonces podemos continuar platicando del tema porque, o sea, como ustedes ahorita lo platicaban, Pedro, Iñaki, tú misma, Pau, tenemos unas ganas de platicar de historia eternamente, casi. Y eso lo podemos ver en otros géneros como deck builders o los juegos de estrategia, la gente que es fan de Age of Empires, o sea, toda la vida está platicando. O sea, en teoría hay el potencial para que este tipo de juegos históricos tengan igualmente una audiencia todo el tiempo activa, que eso es obviamente algo que le interesa a cualquier publisher. Probablemente lo que falta, y no es necesariamente para ahorita resolverlo, es una forma palpable, algún tipo de métrica, como para que se note, ok, nada más faltan los juegos, pero ahí está esa audiencia que quiere esos juegos. Yo sé que hay por ahí, por ejemplo, un juego de un viñedo, simulador de viñedo, e igualmente es algo exageradamente específico, pero hay suficiente gente en el mundo tan loca por viñedos que ese juego le va súper bien. Es un juego en Steam, por ahí. Entonces, su aventura para conseguir igualmente su funding, su publisher, de pronto me recuerda a lo que estamos platicando. Luego les puedo pasar el caso de ese juego, que afortunadamente ya salió, ya se vendió, en caso de que podamos aprender algo de ahí, los juegos históricos. Sí, justo. Entonces, pues sí, creo que seguir empujando es la respuesta. Sí, todavía más admirable éxito. Gracias. Jos, creo que vas tú. Muy bien. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Tuve oportunidad de verlo justo en el Queretaverso y la verdad es que estoy fascinado con el juego, tanto visualmente como la parte histórica, como el production value que le han dado es impresionante. Se los dije ahí y lo reitero aquí. Creo que va a ser un exponente muy importante de lo que se hace en México y sobre todo se nota esa pasión por la parte histórica y todo y se ve reflejada muy bien. Y creo que el hacer un juego de aventuras, de misterio y que ese sea el core del juego y esté vestido con toda esta parte histórica es justo la manera de hacerlo. No centrándonos en específico de resolver lo que pasó en tal época, sino simplemente ambientarlo en ese contexto. Creo que es lo más adecuado. Y me viene a la mente juegos como Valiant Hearts, que justo es un juego histórico de la Primera Guerra Mundial en la que bueno, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención y creo que una de las cosas que más me impactaba era justo ver estos fragmentos y estas cosas que se recuperaron de la guerra y que tenían toda una historia y una simple foto, un relicario, un detallito así que tiene todo este background y que ustedes están integrando con el tema de pues, su colaboración con los museos y tal y que están utilizando cosas reales de la historia y que le están integrando al juego. Creo que eso, además de darle una profundidad muy interesante, le da este toque de realismo que igual puede llegar a la gente como a mí me llegó ese tipo de cosas en Valiant Hearts. Entonces, no sé, solo igual quería extenderles una felicitación, volverlo a mencionar. Somos fan, creo que aquí todos del juego. Entonces, ay, gracias. Nada, mucha suerte y estamos al pendiente de lo Muchas que gracias. pasando. Y sí, la verdad es que justo eso, pues es como de las cosas que más nos importan, ¿no? O sea, que pues la gente se emocione y se identifique y algo que yo el otro día platicaba, hace poco tenemos otro minigame que hicimos para una Game Jam y nos invitaron a mostrar en el Castillo de Chapultepec y hay un mural en particular que aparece en el juego que hizo Dr. Atil que a mí me fascina, que es justamente la portada de la presentación que les mostré y yo no lo conocía. Y el día que fuimos al Castillo de Chapultepec, caminando di la vuelta en un pasillo y me lo encontré. Y lo que sentí, dije, esto es el juego. Esto es lo que es el juego. O sea, el poder interactuar con algo en lo digital, ¿no? Y que a lo mejor lo haces tuyo en lo digital y te enamoras y lo envuelves, etcétera, pero luego vas y lo ves en la realidad, le da una
una capa extra ahí que para mí creo que eso es el juego. Entonces, tiene un punch adicional, ¿no? Que digo, además por toda la carga que tiene el hecho del desarrollo del juego y tal, exacto, pero ¿no? aunque Sí. solo lo hubieras jugado, el hecho de repente pararte ahí y ver esa misma representación, yo creo que es lo que le pasa a la gente cuando hace juegos de Nueva York y va a Nueva York y dice, no manches, ahí está el Brooklyn Bridge. Eso es lo ¿no? que yo quiero que pase. Y ahí al lado, tal, pero eso aquí, es lo que yo quiero ¿no? que pase, Exacto. ¿sabes? Sí, porque sí. también me imagino que hay, y pasa mucho. Di una plática en el Amaze de Berlín, ¿no? Y la gente pues conecta con estos nombres como Diego Rivera, ¿no? Porque es lo que topan, ¿no? Entonces cuando se enteran que esto va a estar ahí, es esa manera de decir, de aterrizarte a tu realidad, ¿no? Y decir, ok, yo conecto, no es tan lejano, yo lo entiendo, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es el juego, ¿no? Entonces también, eso creo que también es un poco parte de la respuesta de lo de Javier, ¿no? O sea, como, sí, creo que hacer esas preguntas reiterativas, ¿no? Sobre cómo vendemos nuestra propia historia es un poco también como pisotearla, porque es igual de valiosa que las otras, ¿no? Entonces es igual de interesante. Y pues eso es lo que buscamos precisamente con el juego. Y pues ya, no sé si alguien más tenga más preguntas.